Neumonías extrahospitalarias. Metodología de la investigación. Una revisión realizada en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, junio de 2023. Neumonías extrahospitalarias. En su manual Merck. 20ª edición, completamente actualizado y ampliado. Por Sanjay Sassi, doctor en medicina, Universidad de Buffalo, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas Jacobs. Revisado y modificado septiembre 2022. Definición. La neumonía adquirida en la comunidad se define como la neumonía que se adquiere fuera del hospital. Los patógenos identificados con mayor frecuencia son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, bacterias atípicas, es decir, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, especies de Legionella, y virus. Los signos y síntomas consisten en fiebre, tos, producción de esputo, dolor torácico pleurítico, disnea, taquipnea y taquicardia. El diagnóstico se basa en la presentación clínica y la radiografía de tórax. El tratamiento es con antibióticos elegidos en forma empírica. El pronóstico es excelente para los pacientes relativamente jóvenes y saludables, pero muchas neumonías, sobre todo las causadas por Streptococcus pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, o virus influenza, son graves o incluso mortales en los pacientes ancianos y enfermos. La neumonitis y la neumonía aspirativa son causadas por la inhalación de sustancias tóxicas o irritantes, más comúnmente grandes volúmenes de secreciones de las vías aéreas superiores o contenido gástrico, hacia los pulmones. Etiología. Muchos microorganismos causan neumonías extrahospitalarias, como bacterias, virus y hongos. Los patógenos varían según la edad del paciente y otros factores, pero la importancia relativa de cada uno como causa de neumonía extrahospitalaria es incierta, porque la mayoría de los pacientes no son sometidos a pruebas exhaustivas e incluso con estas pruebas, los agentes específicos se identifican en menor que 50% de los casos. Causas bacterianas. Las causas bacterianas más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Las neumonías causadas por clamidias y micoplasmas suelen ser clínicamente indistinguibles de otras neumonías. La Chlamydia pneumoniae es responsable del 2 al 5% de las neumonías extrahospitalaria y es la segunda causa más frecuente de infecciones pulmonares en personas sanas de 5 a 35 años de edad. Chlamydia pneumoniae suele determinar brotes de infección respiratoria dentro de familias, en dormitorios universitarios y en campos de entrenamiento militar. Causa una forma relativamente benigna de neumonía que con frecuencia requiere hospitalización. La neumonía por Chlamydia psittacosis, es rara y afecta a pacientes que son propietarios o están a menudo expuestos a las aves psittaciformes, es decir, loros, periquitos, guacamayos. Desde el año 2000, la incidencia de infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de origen extrahospitalario ha aumentado considerablemente. Este patógeno rara vez puede causar neumonía cavitante grave y tiende a afectar a adultos jóvenes. Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina pueden causar neumonía necrotizante. Pseudomonas aeruginosa es una causa especialmente común de neumonías en pacientes con fibrosis quística, neutropenia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, avanzado o bronquiectasia. Otro factor de riesgo para la neumonía por Pseudomonas aeruginosa es la hospitalización con recepción de antibióticos intravenoso dentro de los 3 meses previos. Un huésped de otros microorganismos provoca infección pulmonar en pacientes inmunocompetentes. La fiebre Q, la tularemia, el carbunco y la peste son síndromes bacterianos infrecuentes en los que la neumonía puede ser una característica prominente. La tularemia, el antrax y la peste deben hacer sospechar bioterrorismo. Causas virales. La sobreinfección bacteriana puede dificultar la distinción entre una infección viral y una bacteriana. Las causas virales comunes incluyen coronavirus, desde 2020, principalmente SARS-CoV-2, virus sincitial respiratorio adenovirus, virus influenza, metapneumovirus y virus parainfluenza. El virus de Epstein-Barr y el virus Coxsackie son virus comunes que rara vez causan neumonía. La gripe influenza estacional rara vez puede causar una neumonía viral directa, pero a menudo predispone al desarrollo de una neumonía bacteriana secundaria grave.
El virus de la varicela y el hantavirus causan infección pulmonar como parte de un síndrome pulmonar de varicela del adulto y hantavirus. El coronavirus causar síndrome respiratorio agudo grave, SARS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y COVID-19. Otras causas. Los hongos patógenos usuales incluyen Histoplasma capsulatum, la histoplasmosis, y Coccidioides imitis, coccidioidomicosis. Hongos patógenos menos comunes son Blastomyces dermatitidis, blastomicosis, y Paracoccidioides brasiliensis, paracoccidioidomicosis. Neumoquistis girovecii con frecuencia causa neumonía en pacientes con infección por VIH o inmunodeprimidos. Los parásitos causantes de infección pulmonar en los países desarrollados son Toxocara canis o Toxocara catis, Toxocariasis, Dirofilaria imitis, Dirofilariasis, y Paragonimus westermani, Paragonimiasis. La tuberculosis pulmonar y las infecciones por micobacterias no tuberculosas se discute y se analizan en otra sección. Signos y síntomas. Los síntomas consisten en malestar general, escalofríos, rigidez, fiebre, tos, disnea y dolor torácico. La tos normalmente es productiva en los niños mayores y los adultos, y seca en los lactantes, los niños pequeños y los ancianos. La disnea suele ser leve y con el ejercicio y rara vez se presenta en reposo. El dolor torácico es pleurítico y adyacente a la zona infectada. La neumonía puede manifestarse como dolor en la parte superior del abdomen cuando la infección del lóbulo inferior irrita el diafragma. Los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, también son frecuentes. Los síntomas se convierten en variables en las edades extremas. La infección en los lactantes puede manifestarse como irritabilidad inespecífica y agitación. En los adultos mayores, la infección puede manifestarse como confusión y obnubilación. Los signos incluyen fiebre, taquipnea, taquicardia, crepitantes, ruidos respiratorios bronquiales, egofonía, cambio EA que ocurre durante la auscultación, cuando el paciente dice la letra E y el examinador oye la letra A través del estetoscopio, y matidez a la percusión. También pueden haber signos de derrame pleural. El aleteo nasal, el uso de músculos accesorios y la cianosis son comunes entre los lactantes. A menudo, la fiebre está ausente en los ancianos. Antes se pensaba que los signos y síntomas diferían según el tipo de patógeno. Por ejemplo, factores que se creía que indicaban neumonía viral incluían el inicio gradual, síntomas de infección de las vías aéreas superiores, hallazgos difusos en la auscultación y la ausencia de un aspecto tóxico. Los patógenos atípicos se consideraban más probables cuando el inicio era menos agudo y son más probables durante los brotes comunitarios conocidos. Sin embargo, las manifestaciones en pacientes con patógenos típicos y atípicos se superponen considerablemente. Además, ningún signo o síntoma individual es lo suficientemente sensible o específico como para predecir el microorganismo. Los síntomas y signos son incluso similares para otras enfermedades pulmonares inflamatorias no infecciosas como la neumonitis por hipersensibilidad y neumonía organizada. Diagnóstico. La radiografía de tórax. Consideración de diagnósticos alternativos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, afecciones pulmonares inflamatorias, a veces, la identificación del patógeno, evaluación de la gravedad y la estratificación del riesgo. El diagnóstico de neumonía se sospecha sobre la base de la presentación clínica y el infiltrado observado en la radiografía de tórax. Cuando hay alta sospecha clínica de neumonía y la radiografía de tórax no revela un infiltrado, se recomienda una tomografía computarizada o la repetición de la radiografía de tórax en 24 a 48 horas. La gravedad de la neumonía se estima utilizando una variedad de factores clínicos y de laboratorio, que a veces se organizan utilizando sistemas de puntuación cuantitativos. Por lo general, las pruebas incluyen saturación de oxígeno, hemograma completo y un perfil metabólico básico o completo. El diagnóstico diferencial en pacientes que presentan síntomas similares a los de la neumonía incluye bronquitis aguda y exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede distinguirse de la neumonía por la ausencia de infiltrados en la radiografía de tórax. Se deben considerar otros trastornos, sobre todo cuando los resultados son incongruentes o atípicos, como insuficiencia cardíaca, neumonía en vías de organización y neumonitis por hipersensibilidad.
La enfermedad más grave que con mayor frecuencia suele diagnosticarse erróneamente como neumonía es la embolia pulmonar, que puede ser más probable en pacientes con disnea de inicio súbito, producción mínima de esputo, sin síntomas asociados de infección de las vías aéreas superiores o sistémicos y factores de riesgo para tromboembolia. Por lo tanto, se debe considerar la indicación de pruebas para la embolia pulmonar en pacientes con estos síntomas y factores de riesgo. Los cultivos cuantitativos de muestras obtenidas con broncoscopia o aspiración, si son obtenidos antes de la administración de antibióticos, pueden ayudar a distinguir entre la colonización bacteriana, es decir, la presencia de microorganismos en niveles que no provocan síntomas ni una respuesta inflamatoria, y la infección. Sin embargo, la broncoscopia se hace generalmente solo en los pacientes que reciben ventilación mecánica o en los que tienen otros factores de riesgo para microorganismos inusuales o neumonía complicada, por ejemplo, inmunodepresión, falla de la terapia empírica. Diferenciar las neumonías bacterianas de las virales es un reto. Muchos estudios han investigado la utilidad de la clínica, las imágenes y los análisis de sangre de rutina, pero no hay ninguna prueba lo suficientemente fiable como para hacer esta diferenciación. Incluso la identificación de un virus no impide la infección concomitante con una bacteria. Por lo tanto, los antibióticos están indicados en casi todos los pacientes con una neumonía extrahospitalaria. En pacientes ambulatorios con neumonía leve, no se necesitan más pruebas de diagnóstico. En los pacientes con neumonía moderada a grave, el recuento de leucocitos y las determinaciones de electrolitos, nitrógeno úrico en sangre, BUN, y creatinina son útiles para clasificar el riesgo y el estado de hidratación. También debe realizarse la oximetría de pulso o la prueba de determinación de gases en sangre arterial a fin de evaluar la oxigenación. Para los pacientes con neumonía moderada o grave que requieren hospitalización, se obtienen 2 series de hemocultivos para detectar bacteriemia y sepsis. La Infectious Disease Society of America proporciona una guía de las pruebas recomendadas en función de los factores demográficos y el riesgo del paciente, Infectious Disease Society of America Clinical Guidelines on Community Acquired Pneumonia. La tomografía computarizada no se necesita de forma rutinaria, por ejemplo, si la cavitación es clara en la radiografía de tórax en un paciente que tiene factores de riesgo para absceso pulmonar. Sin embargo, la tomografía computarizada puede ser útil cuando se sugiere la cavitación, pero no se ve claramente en la radiografía de tórax, cuando se sospecha una masa pulmonar subyacente que obstruye el drenaje de un segmento de pulmón, o cuando el absceso debe ser diferenciado de empiema o bula con nivel hidroaéreo. El carcinoma bronquial puede producir una obstrucción que causa neumonía y formación de absceso. El carcinoma bronquial debe sospecharse en pacientes que no responden al tratamiento antimicrobiano o que tienen resultados atípicos, tales como una lesión cavitaria y sin fiebre. La broncoscopia a veces se realiza para descartar el cáncer o la presencia de un cuerpo extraño o para detectar patógenos inusuales, como hongos o micobacterias. La broncoscopia se realiza si los pacientes están inmunocomprometidos. Identificación del patógeno. El diagnóstico de la etiología puede ser difícil. Una anamnesis completa de exposiciones, viajes, mascotas, pasatiempos y otras exposiciones es esencial para establecer sospechas de microorganismos menos comunes. Por ejemplo, la exposición a animales de granja puede sugerir fiebre Q, y una estadía reciente en un hotel o un crucero puede sugerir infección por Legionella. La identificación del patógeno puede ser útil para dirigir la terapia y verificar las susceptibilidades bacterianas a los antibióticos. Sin embargo, debido a las limitaciones de las pruebas de diagnóstico actuales y del éxito del tratamiento antibiótico empírico, los expertos recomiendan intentos limitados para la identificación microbiológica, por ejemplo, cultivos, pruebas de antígeno específico, a menos que los pacientes tengan alto riesgo o complicaciones, por ejemplo, neumonía grave, inmunodepresión, asplenia, falta de respuesta a la terapia empírica. En general, cuanto más leve es la neumonía, menos pruebas de diagnóstico se requieren. Los pacientes muy graves requieren los estudios más intensivos, como también lo requieren los pacientes en quienes se sospecha un microorganismo resistente a los antibióticos o inusual, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis jirovecii, y los pacientes cuya enfermedad empeora o no responde al tratamiento dentro de las 72 horas.
Los hallazgos de la radiografía de tórax en general no pueden distinguir un tipo de infección de otro, aunque los siguientes hallazgos son sugestivos. Los infiltrados multilobulares sugieren infección por Streptococcus pneumoniae o Legionella pneumopila. La neumonía intersticial, en la radiografía de tórax aparece como un aumento de la trama intersticial, y opacidades reticulares subpleurales que aumentan desde el vértice hasta la base de los pulmones, sugiere etiología viral o por micoplasma. La neumonía cavitaria sugiere Staphylococcus aureus o una etiología fúngica o bacteriana. Neumonía del lóbulo medio derecho con signo de la silueta. Esta radiografía de tórax muestra un infiltrado que parece combinarse con el borde derecho del corazón, signo de la silueta. El signo de la silueta indica un posicionamiento contiguo de dos estructuras que tienen una radiodensidad similar. La parte del pulmón contigua al borde derecho del corazón es el lóbulo medio derecho, por lo que es la parte con el infiltrado y la neumonía. Neumonía del lóbulo inferior derecho. Esta radiografía de tórax muestra un infiltrado que no oculta el borde derecho del corazón, es decir, no hay signo de la silueta. Debido a que el signo de la silueta se desarrolla cuando dos estructuras contiguas tienen una radiodensidad similar, la parte del pulmón afectada por este infiltrado es la parte no contigua con el borde derecho del corazón, es decir, el lóbulo inferior derecho. Infiltrado en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo. Infiltrado alveolar en el lóbulo inferior izquierdo en un varón con neumonía bacteriana. Neumonía multilobar. Consolidación en los lóbulos superior, medio e inferior derechos en un varón de 64 años con neumonía neumocócica. Opacidades intersticiales. Opacidades intersticiales bilaterales en un anciano con neumonía por virus sincitial respiratorio. Neumonía severa. Este paciente intubado tiene múltiples infiltrados bilaterales, más prominentemente en el lóbulo superior derecho. La flecha indica la fisura horizontal derecha. Los hemocultivos, que a menudo se obtienen en pacientes hospitalizados por neumonía, pueden identificar patógenos bacterianos causantes en presencia de bacteriemia. Alrededor del 12% de todos los pacientes hospitalizados con neumonía tiene bacteriemia. El Streptococcus pneumoniae representa 2/3 de estos casos. La prueba de esputo puede incluir la tinción de Gram y el cultivo para la identificación del patógeno, pero el valor de estas pruebas es incierto porque las muestras a menudo están contaminadas con flora oral y el rendimiento diagnóstico global es bajo. Independientemente, la identificación del patógeno bacteriano en cultivos de esputo permite las pruebas de susceptibilidad. La obtención de muestras de esputo también permite detectar patógenos virales a través de la prueba de fluorescencia directa para anticuerpos o PCR, Polymerase Chain Reaction, pero se deben interpretar con cautela, porque el 15% de los adultos sanos es portador de un virus respiratorio o un patógeno bacteriano potencial. En los pacientes cuya enfermedad empeora y en aquellos que no responden a los antibióticos de amplio espectro, se debe evaluar el esputo con tinciones y cultivos micobacteriales y fungales. Las muestras de esputo pueden obtenerse por expectoración simple o después de la nebulización con solución fisiológica hipertónica, esputo inducido, para los pacientes que no pueden producir esputo. Alternativamente, los pacientes pueden ser sometidos a una broncoscopia o aspiración endotraqueal, cualquiera de los cuales puede realizarse fácilmente a través de un tubo endotraqueal en pacientes con ventilación mecánica. De lo contrario, las muestras broncoscópicas se hacen generalmente solo para pacientes con otros factores de riesgo, por ejemplo, inmunodepresión, el fracaso de la terapia empírica. El análisis de orina para el antígeno de Legionella y el antígeno de neumococo está ahora ampliamente disponible. Estas pruebas son simples y rápidas y tienen una mayor sensibilidad y especificidad que la tinción de Gram del esputo y cultivos de estos patógenos. Los pacientes con riesgo de neumonía por Legionella, por ejemplo, enfermedad grave, fracaso del tratamiento antibiótico ambulatorio, presencia de derrame pleural, alcoholismo activo, viaje reciente, deben someterse a pruebas de antígeno urinario de Legionella, que sigue estando presente mucho tiempo después de iniciar el tratamiento, pero la prueba detecta solo Legionella pneumopila serogrupo 1, en el 70% de los casos. La prueba del antígeno neumocócico se recomienda para los pacientes que están gravemente enfermos. Han recibido un tratamiento antibiótico ambulatorio sin éxito.
que tienen derrame pleural, alcoholismo activo, enfermedad hepática grave o asplenia. Esta prueba es especialmente útil si las muestras de esputo adecuadas o los hemocultivos no se obtuvieron antes del inicio de la terapia antibiótica. Una prueba positiva se puede utilizar para adaptar la terapia con antibióticos, aunque no proporciona la sensibilidad antimicrobiana. Se recomienda la evaluación del COVID-19 con reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa en las secreciones respiratorias. Se prefiere la muestra nasofaríngea en pacientes que presentan neumonía durante la pandemia actual. La procalcitonina sérica puede ayudar a distinguir la infección bacteriana de otras causas de infección o inflamación. Sin embargo, no se recomienda el uso de la concentración sérica de procalcitonina como criterio para iniciar el tratamiento antibiótico en la neumonía extrahospitalaria. Se puede utilizar, junto con el juicio clínico, para guiar la suspensión temprana de los antibióticos en las infecciones de las vías aéreas inferiores. Pronóstico. La mortalidad a corto plazo está relacionada con la gravedad de la enfermedad. La mortalidad es menor del 1% en los pacientes que son candidatos para el tratamiento ambulatorio. La mortalidad en pacientes hospitalizados es 8%. Esta puede ser causada por la neumonía, la progresión al síndrome de sepsis o la exacerbación de enfermedades concomitantes. En los pacientes hospitalizados por neumonía, el riesgo de muerte se incrementa durante el año después del alta hospitalaria. La mortalidad varía en cierta medida según el patógeno. Las tasas de mortalidad son más altas con las bacterias gram negativas y infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Sin embargo, debido a que estos patógenos son causas relativamente poco frecuentes de la neumonía extrahospitalaria, Streptococcus pneumoniae sigue siendo la causa más frecuente de muerte en los pacientes con neumonía extrahospitalaria. Patógenos atípicos como Mycoplasma tienen un buen pronóstico. La mortalidad es mayor en los pacientes que no responden a los antibióticos empíricos iniciales y en aquellos cuyo régimen de tratamiento no se ajusta a las directrices. Prevención. Algunas formas de la neumonía extrahospitalaria se pueden prevenir con la vacunación. La vacunación antineumocócica se recomienda para todos los adultos sanos mayor o igual que 65 años y para los adultos de 19 a 64 años con condiciones médicas crónicas, inmunodeficiencias, asplenia o alto riesgo de meningitis. Hay varias vacunas antineumocócicas disponibles. La vacuna conjugada antineumocócica 20 valente se recomienda como una sola vacuna. Alternativamente, se puede usar una combinación de vacuna antineumocócica conjugada 15 valente seguida de vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente al menos un año después. El intervalo entre las dos vacunas puede acortarse a 8 semanas o más en ciertos pacientes de alto riesgo, como los inmunocomprometidos. Se recomienda una serie de la vacuna conjugada antineumocócica 13 valente para niños de 2 meses a 2 años. Se recomiendan dosis adicionales de vacuna antineumocócica polisacárida 23, valente antineumocócica en niños de 2 a 18 años que tienen mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasora. La lista completa de indicaciones para ambas vacunas antineumocócicas se puede encontrar en Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sitio web. Las recomendaciones para otras vacunas, como para la vacuna contra Haemophilus influenza tipo B, para pacientes menor que 2 años, la vacuna contra la varicela, para pacientes menor que 18 meses y una vacuna de refuerzo más tarde, y la vacuna antigripal, todos los años para todos los mayor o igual que 6 meses y en especial para los que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves relacionadas con la gripe, también pueden hallarse en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Este grupo de mayor riesgo incluye personas mayor o igual que 65 años y personas de cualquier edad con ciertas condiciones médicas crónicas, como diabetes, asma o enfermedad cardíaca, mujeres embarazadas y niños pequeños. En los pacientes de alto riesgo que no están vacunados contra la gripe y los que están en contacto cotidiano con pacientes con influenza, oseltamivir 75 mg por vía oral una vez al día o zanamivir 10 mg por vía oral una vez al día se puede dar durante 2 semanas. Si se inicia dentro de las 48 horas posteriores a la exposición, estos antivirales pueden prevenir la gripe, aunque se ha descrito resistencia al oseltamivir. Dejar de fumar puede reducir el riesgo de desarrollar neumonía. Tratamiento. Estratificación del riesgo para la determinación del lugar de atención, antibióticos, antivirales para influenza o varicela, medidas sintomáticas.
Estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo a través de las reglas de predicción de riesgo puede ser utilizada para estimar el riesgo de mortalidad y así puede ayudar a guiar las decisiones relativas a la hospitalización. Estas reglas se han utilizado para identificar a los pacientes que pueden tratarse con seguridad como ambulatorios y a los que requieren hospitalización por el alto riesgo de complicaciones. Sin embargo, estas reglas deben complementar pero no sustituir el juicio clínico debido a que muchos factores no representados, como la probabilidad de cumplimiento del tratamiento, la capacidad de cuidarse a uno mismo y la posibilidad de mantener la ingesta por vía oral, también deben influir en las decisiones de triaje. Se requiere ingreso en la unidad de cuidados intensivos a los pacientes que necesitan respiración asistida y los que tienen hipotensión, presión arterial sistólica menor o igual que 90 milímetros de mercurio, que no responde a la reposición de volumen. Otros criterios, especialmente si mayor o igual que 3 están presentes, que deben conducir a la consideración de la admisión en la unidad de cuidados intensivos incluyen: hipotensión que requiere soporte hídrico, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, presión arterial de oxígeno por la fracción de oxígeno inspirado menor que 250, neumonía multilobar con fusión nitrógeno ureico mayor de 19,6 miligramos por decilitro, mayor de 7 milimol por litro, recuento de leucocitos menor que 4000 células por microlitro, menor que 4 por 109 por litro, recuento de plaquetas menor que 100.000 por microlitro, menor que 100 por 109 por litro, y temperatura menor que 36 grados Celsius. Neumonía Severity Index. El Neumonía Severity Index, índice de gravedad de la neumonía, es la regla de predicción más estudiada y validada. Sin embargo, debido a que el Neumonía Severity Index es complejo y requiere varias evaluaciones de laboratorio, generalmente se recomiendan normas más sencillas como CURB 65 para su uso clínico. El uso de estas reglas de predicción ha llevado a una reducción de las hospitalizaciones innecesarias para los pacientes que tienen una enfermedad más leve. En CURB 65, se le asigna un punto a cada uno de los siguientes factores de riesgo: confusión uremia, nitrógeno ureico mayor o igual que 19 miligramos por decilitro 6,8 milimol por litro, frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, presión arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercurio, o presión arterial diastólica menor o igual que 60 milímetros de mercurio y la edad mayor o igual que 65 años. Las puntuaciones pueden utilizarse de la siguiente manera: 0 o 1 punto. El riesgo de muerte es menor que 3%. El tratamiento ambulatorio es generalmente adecuado. 2 puntos. El riesgo de muerte es de 9%. Debe considerarse la hospitalización. Mayor o igual que 3 puntos. El riesgo de muerte es de 15 a 40%. Se indica la hospitalización, y, sobre todo, con 4 o 5 puntos, debe considerarse el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En entornos clínicos donde no puede accederse con facilidad a una medición del nitrógeno ureico en sangre, puede utilizarse una puntuación CRB 65 en su lugar. El uso de las puntuaciones CRB 65 es similar al de CURB 65, de modo que 0 puntos implica que el paciente es apropiado para la terapia ambulatoria. Con 1 a 2 puntos se debe considerar la hospitalización y con mayor o igual que 3 puntos se debe considerar la admisión en la unidad de cuidados intensivos. Índice de gravedad de la neumonía extrahospitalaria para adultos. Sexo, varón, 0 puntos, mujer menos 10 puntos. Factores demográficos, edad, 1 punto por cada año, interno en residencia de ancianos, 10 puntos, enfermedades comórbidas. Enfermedad neoplásica, 30 puntos, enfermedad hepática, 20 puntos, insuficiencia cardíaca, 10 puntos, enfermedad cerebrovascular, 10 puntos, enfermedad renal, 10 puntos. Hallazgos en exploración física. Estado mental alterado, 20 puntos. Frecuencia respiratoria mayor de igual 30 por minutos, 20 puntos. La tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, 20 puntos. Temperatura menor de 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit, o mayor de igual 40 grados Celsius, 104 grados Fahrenheit, 15 puntos. Pulso mayor de igual 125 por minuto, 10 puntos. Hallazgos analíticos y radiográficos. pH arterial menor de 7, 35, 30 puntos. Nitrógeno ureico en sangre mayor de igual 30 miligramos por decilitro, 11 milimol por litro, 20 puntos.
El sodio menor de 130 miliequivalentes, 20 puntos. Glucosa mayor de igual 250 miligramos por decilitro, 14 milimol por litro, 10 puntos. Hematócrito menor de 30%, 10 puntos. Presión parcial de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor de 90%, 10 puntos. Derrame pleural, 10 puntos. Recuento total de puntos de criterios. Interpretación de la puntuación de neumonía. La clase 1. 0,1% de mortalidad. 0 a 70 puntos. Clase 2. 0,6% de mortalidad, 71 a 90 puntos. Clase 3. 0,9% de mortalidad, 91 a 130 puntos. Clase 4. 9,3% de mortalidad, y 131 a 395 puntos. Clase 5. 27% de mortalidad. Antimicrobianos. La terapia con antibióticos es la base del tratamiento de la neumonía extrahospitalaria. El tratamiento adecuado implica iniciar los antibióticos empíricos tan pronto como sea posible, de preferencia menor o igual que 4 horas después de la presentación. Debido a que la identificación del patógeno es difícil y lleva tiempo, el régimen antibiótico empírico se selecciona en función de los patógenos probables y la gravedad de la enfermedad. Muchas organizaciones profesionales han elaborado recomendaciones de consenso. Se detalla una muy utilizada en la tabla neumonía extrahospitalaria en adultos. Las recomendaciones deben ajustarse a los patrones de sensibilidad local, los fármacos autorizados y las circunstancias individuales de los pacientes. Si un patógeno se identifica posteriormente, los resultados de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos pueden ayudar a guiar cualquier cambio en la terapia con antibióticos. Se puede considerar la omadaciclina y la lefamulina, especialmente en situaciones en las que las opciones generalmente recomendadas no son apropiadas. El 90% de los pacientes con neumonía bacteriana mejora con el tratamiento empírico. La mejoría se manifiesta por disminución de la tos, la disnea y la fiebre, el alivio del dolor torácico y la reducción en el recuento de leucocitos. La falta de mejora da lugar a la sospecha de un microorganismo inusual, resistencia a los antimicrobianos utilizados para el tratamiento, empiema, la coinfección o sobreinfección con un segundo agente infeccioso, una lesión endobronquial obstructiva, inmunosupresión, foco metastásico de la infección con resiembra, en el caso de la infección neumocócica. Falta de cumplimiento al tratamiento, en el caso de pacientes ambulatorios. Diagnóstico erróneo, es decir, causa no infecciosa de la enfermedad, como neumonitis por hipersensibilidad aguda. Cuando el terapia habitual ha fracasado, se indica la consulta con un especialista neumólogo o infectólogo. Terapia antiviral. La terapia antiviral puede estar indicada para determinadas neumonías virales. La ribavirina no se utiliza de forma rutinaria para la neumonía por virus sincitial respiratorio en niños o adultos, pero puede ser utilizada en ciertos niños de alto riesgo de menor que 24 meses de edad. En la gripe, el oseltamivir, en dosis de 75 miligramos por vía oral 2 veces al día, o el zanamivir, en dosis de 10 miligramos inhalado 2 veces al día, iniciados dentro de las 48 horas de la aparición de los síntomas y durante 5 días, reduce la duración y la gravedad de los síntomas en los pacientes que desarrollan gripe. Alternativamente, puede indicarse valoxavir en una sola dosis de 48 miligramos, que se inicia dentro de las 40 horas del establecimiento de los síntomas en pacientes de 40 a 79 kilogramos. Se utilizan 80 miligramos para pacientes que pesan mayor o igual que 80 kilogramos. En pacientes hospitalizados con infección por influenza confirmada, los estudios observacionales sugieren beneficios incluso 48 horas después de la aparición de los síntomas. Aciclovir. El aciclovir, 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas para adultos o 250 a 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal intravenoso cada 8 horas para los niños, se recomienda para las infecciones pulmonares por varicela. Si bien la neumonía viral pura sí ocurre, son frecuentes las infecciones bacterianas superpuestas y requieren antibióticos contra Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, y Staphylococcus aureus. Por lo general, no se recomiendan radiografías de seguimiento en pacientes cuya neumonía se resuelve clínicamente como se esperaba. La resolución de las anomalías radiológicas puede retrasar varias semanas la resolución clínica. La radiografía de tórax debe considerarse en pacientes con síntomas de neumonía que no se resuelven o que empeoran con el tiempo.
Tratamiento de sostén. El tratamiento sintomático consiste en reposición hídrica, antipiréticos, según sea necesario si hay fiebre alta, analgésicos y, para los pacientes con hipoxemia, oxígeno. La profilaxis contra la enfermedad tromboembólica y la movilización temprana mejoran los resultados para los pacientes hospitalizados con neumonía. A los fumadores se les debe dar asesoramiento también para dejar de fumar. Neumonía extrahospitalaria en adultos. 1. Pacientes ambulatorios, sin presencia de factores modificantes. Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenza, virus respiratorios, otros microorganismos, por ejemplo, especies de Legionella, Mycobacterium tuberculosis, hongos endémicos. La amoxicilina. 1 gramo por vía oral 3 veces al día, más macrólidos, acitromicina 500 mg por vía oral una vez, después 250 mg una vez al día. Claritromicina 250 a 500 mg por vía oral 2 veces al día. O claritromicina de liberación prolongada 1 gramo una vez al día, o doxiciclina 100 mg por vía oral 2 veces al día, si es alérgico a los macrólidos. 2. Pacientes ambulatorios, presencia de factores modificantes. Streptococcus pneumoniae, incluso las formas resistentes a los antibióticos. Mycoplasma pneumoniae. Chlamydia pneumoniae. Infección mixta, bacteriana más patógeno atípico o virus. Haemophilus influenza. Microorganismos entéricos gram negativos. Virus respiratorios. Otros microorganismos, por ejemplo, Moraxella catarrhalis, Legionella, especies de Legionella, anaerobios aspiración, Mycobacterium tuberculosis, hongos endémicos. Beta-lactámicos, cefpodoxima 200 mg por vía oral cada 12 horas. Cefuroxima. 500 mg por vía oral cada 12 horas. Amoxicilina. 1 gramo cada 8 horas. Amoxicilina clavulanato 875-125 mg por vía oral cada 12 horas, más macrólido por vía oral, o fluoroquinolonas antineumocócicas por vía oral o intravenoso, sola. Por ejemplo, moxifloxacina 400 mg por vía oral intravenoso cada 24 horas, gemifloxacina 320 mg por vía oral intravenoso cada 24 horas, levofloxacina 750 mg por vía oral intravenoso cada 24 horas. 3. Paciente hospitalizado no en unidad de cuidados intensivos. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Infección mixta, bacteriana más patógeno atípico o virus. Virus respiratorios. Especies de Legionella, otros microorganismos, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, hongos endémicos, Pneumocystis gyrovecii, acitromicina 500 mg intravenoso cada 24 horas, más beta-lactámico intravenoso, cefotaxima. 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas. Ceftriaxona. 1 gramo cada 24 horas, o fluoroquinolona antineumocócica por vía oral o intravenoso, sola. 4. Paciente en unidad de cuidados intensivos, sin factores de riesgo para pseudomonas. Streptococcus pneumoniae, incluso las formas resistentes a los antibióticos, especies de Legionella, Haemophilus influenza, microorganismos entéricos gram negativos, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorios, otros microorganismos, por ejemplo, Chlamydia pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, hongos endémicos. Beta-lactámico intravenoso, cefotaxima. 1 a 2 gramos intravenoso cada 8 a 12 horas. Ceftriaxona. 1 gramo intravenoso cada 24 horas, más fluoroquinolona antineumocócica intravenoso o acitromicina 500 mg intravenoso cada 24 horas. 4b. Paciente en unidad de cuidados intensivos, factores de riesgo para pseudomonas presentes. Igual que aquellos para la categoría 4A, arriba, más especies de pseudomonas. Beta-lactámico antipseudomonas o Aztreonam, si es alérgico o intolerante a los beta-lactámicos, 1 a 2 gramos cada 8 horas, más ciprofloxacina 400 mg intravenoso cada 12 horas o levofloxacina 750 mg por vía oral o intravenoso cada 24 horas. Como alternativa, beta-lactámico antipseudomonas más un aminoglucósido más ciprofloxacina. 400 mg intravenoso cada 12 horas o levofloxacina 750 mg por vía oral o intravenoso cada 24 horas. Estas recomendaciones no se aplican a pacientes con inmunosupresión, gripe, neumonía aspirativa. Factores modificantes. Aumento del riesgo de microorganismos resistentes a los antibióticos.
edad mayor de 65, alcoholismo, antibiótico en los últimos 3 meses, exposición a niños en guarderías, varias enfermedades coexistentes. Aumento del riesgo de microorganismos gram negativos. Uso de antibiótico en los últimos 3 meses, enfermedad cardiopulmonar, que incluye enfermedad pulmonar obstructiva crónica o insuficiencia cardíaca, varias enfermedades coexistentes. Aumento del riesgo de Pseudomonas aeruginosa. Antibióticos de amplio espectro mayor de 7 días en el mes anterior, uso de corticosteroide, desnutrición, enfermedad pulmonar estructural. Beta-lactámicos antipseudomonas como la cefepima. 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 horas, imipenem 500 mg intravenoso cada 6 horas, el meropenem 500 mg a 1 gramo intravenoso cada 8 horas, la piperacilina tazobactam 3,375 gramos intravenoso cada 4 horas. Neumonía en establecimientos asociados con la salud. La categoría de neumonía asociada a la atención médica se eliminó como categoría separada de la neumonía en las 2016 Infectious Disease Society of America Guidelines para neumonía intrahospitalaria. La neumonía adquirida en establecimientos asociados con la asistencia de la salud incluye pacientes de la comunidad que han tenido contacto reciente con el sistema de salud, como por ejemplo aquellos que residen en hogares de ancianos o en otras instituciones o que concurren a centros de diálisis y centros de infusión. Esta categoría se creó para ayudar a identificar a los pacientes con mayor riesgo de bacterias resistentes a los antibióticos. Sin embargo, las pautas de Infectious Disease Society of America de 2016 encontraron evidencias crecientes de que muchos pacientes con neumonía asociada a la atención médica no estaban infectados con bacterias resistentes a los antibióticos. Por el contrario, el riesgo de bacterias resistentes a los antibióticos en estos pacientes puede definirse por la presencia de factores de riesgo validados, descritos para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Consideraciones finales. La neumonía extrahospitalaria es la principal causa de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo. Los síntomas y signos frecuentes incluyen tos, fiebre, escalofríos, fatiga, disnea, producción de esputo y dolor torácico pleurítico. Tratar a los pacientes con riesgo leve o moderado de neumonía con antibióticos empíricos sin pruebas diseñada para identificar el patógeno subyacente. Hospitalizar a los pacientes con alto riesgo, según lo delineado por las herramientas de evaluación de riesgos. Considerar diagnósticos alternativos, incluida la embolia pulmonar, particularmente si los signos y síntomas semejantes a los de la neumonía no son los típicos. Y así concluimos nuestro vídeo de hoy sobre la neumonía adquirida en la comunidad o neumonía extrahospitalaria. Esperamos que esta información haya sido útil y te ayude a entender mejor este importante tema de salud. Recuerda, la prevención es la clave y está en nuestras manos hacer la diferencia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.